Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos muy contentos este viernes de estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y yo sé que el tema de hoy va a bendecir nuestras vidas, va a bendecir su casa, va a bendecir su familia, su vida, su propósito. Hoy vamos a estar hablando acerca de velar y orar. Vamos a estar viendo la importancia de velar y orar, cómo podemos velar, cómo podemos orar, por qué debemos de hacerlo, dónde Jesús nos enseñó que lo hiciéramos, cuáles son los beneficios y qué formas podemos implementar para velar y orar, la importancia de velar y orar. Y todos nosotros como creyentes, como personas, debemos de acercarnos a Dios cada día. Y una de las formas de orar cada día es velando y orando. Cuando velamos y oramos, empezamos a velar, empezamos a orar, a velar cada día. Velar y orar, es mejor velar y orar que orar y ayunar, porque si solamente oramos, cuando ayunamos una vez cada año, una vez cada mes, entonces vamos a estar expuestos a muchos peligros porque tenemos muy poca vida de oración. Lo excelente sería velar, orar y ayunar constantemente, ¿verdad? Pero vámonos a lo práctico, vamos a dar un paso, vamos a subir un peldaño, un nivel más, y vamos a aprender acerca de velar, prácticamente cómo velar y cómo orar. Velar y orar es bueno porque cada día, constantemente, lo hacemos periódicamente, día a día. Esa es la forma de orar día a día, velando y orando. Y vamos a aprender cómo hacerlo en base a la palabra de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo nos enseñó lo importante que era orar sin cesar, sin parar, cada día. Que no haya un día en que usted pare su oración. Yo le animo el día de hoy que no haya un día sin que usted pare su vida de oración. Orar sin parar, sin cesar, sin descansar. Tenemos que estar orando cada día, constantemente. Y esto lo alcanzamos y lo logramos. La clave es velar y orar. Y vamos viendo. Jesús le enseñó a las personas, nos enseñó a velar y orar. En Marcos capítulo 13, versículo 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y vemos a Jesús en su ministerio como Él enseñaba que tenemos que velar y orar. Tenemos que estar velando y orando. Era parte de las enseñanzas de Jesús y nosotros tenemos que recibir esas enseñanzas. Jesús practicaba esto de velar y orar. Lo vemos en Marcos capítulo 1 versículo 35. Dice: levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, es decir, muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús enseñaba acerca de velar y orar. Jesús practicaba el velar y el orar. Si Él lo hacía, Él lo practicaba siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros no lo necesitaremos para cumplir nuestro propósito, para avanzar en nuestra vida? Necesitamos velar y necesitamos orar. Velar y orar, fíjese bien, nos va a dar fuerzas para vencer las tentaciones. Cuando nosotros desarrollamos una vida de oración continua cada día, cuando velamos y oramos, vamos a recibir nuevas fuerzas día a día para vencer las tentaciones. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, Él veló y oró en el Getsemaní. Él estuvo orando y estuvo velando para vencer la tentación de no pasar por la cruz, porque acuérdese que Satanás lo estaba tentando. Usó la boca de Pedro primeramente y le dijo: no te suceda a ti esto de ir a la cruz. Y el diablo seguramente le aconsejaba y le decía que huyera de la cruz. Y en eso Jesús fue al Getsemaní y estuvo velando, llorando, para vencer la tentación de no pasar, de no ir a la cruz. Y Jesús venció esa tentación. Fíjese lo que dice Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, en nuestro espíritu anhelamos, deseamos agradar a Dios, pero nuestra carne, este cuerpo, nuestra carnalidad es débil.
Nuestra carnalidad pecaminosa es débil, caemos en las tentaciones. Nuestro espíritu desea agradar a Dios, pero nuestra carne es débil. Es por eso que necesitamos orar y velar constantemente. Cada día velar y orar nos va a dar fuerzas para vencer la tentación. Hay veces que queremos vencer los hábitos, vencer los pecados, vencer ciertas actitudes que tenemos con nuestras fuerzas y decimos: ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, ya no lo voy a volver a hacer, ya no voy a verlo, ya no voy a decir eso, ya no lo voy a volver a hacer, ya no, y lo terminamos haciendo porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros vamos y tomamos las fuerzas de Dios, es donde tenemos la victoria. ¿Cómo usted va y toma las fuerzas de Dios para vencer la tentación? Cuando usted va y ora, cuando usted se mantiene velando y orando, velando y orando, velando y orando. Velar y orar le da a usted fuerzas. Es la forma en que usted toma fuerzas nuevas de Dios para vencer la tentación. Dice el versículo: velad y orad para que no entréis en tentación. Ese es el secreto. Jesús nos lo enseñó. Jesús nos dio la llave. Velad y orad. No le esté buscando de otra manera. No quiera usted aferrarse, no quiera usted esforzarse, no quiera usted decir: yo lo voy a lograr. No. Jesús nos dio la clave: velar y orar para que no caigas en tentación, para que no entres en tentación. Es por eso que la vida diaria de oración es vital, es importante. Decía Gigi Ávila, el evangelista tan conocido que partió hace unos años de la presencia del Señor, decía: vivir sin oración es vivir sin Dios. Nosotros tenemos que vivir tomados de la mano de Dios cada día. Tenemos que vivir cerca del Señor para poder vencer todo lo que venga contra de nosotros, para poder vencer las tentaciones, para poder vencer el mal. Necesitamos tomar las fuerzas de Dios cuando vamos a la oración. Velad y orad es de suma importancia. Es como el aire que respiramos, es la energía, la fuerza para avanzar y para vencer. Tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. También velad y orad. Fíjese bien, cuando desarrollamos el orar todos los días, cuando empezamos a velar y orar, el velar y orar nos librará continuamente y sobrenaturalmente de muchos problemas. Nos librará sobrenaturalmente de muchos males. El estar velando y orando, tener esta vida, esta disciplina de velar y orar, nos va a librar sobrenaturalmente de muchos males. Lucas capítulo 21 versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Al mundo, al sistema vienen muchos males, pero el velar y el orar nos va a librar sobrenaturalmente de muchos males. Hay males que han venido a nuestras vidas porque nos ha faltado velar, porque nos ha faltado oración. Pero Jesús hoy nos da la clave: mantén una vida de oración continua y sobrenaturalmente te libraré de muchos males. Marcos capítulo 13 versículo 33 nos enseña algo muy lindo. Fíjese bien, velar y orar nos va a permitir estar preparado para las sorpresas. Cosas que llegan sorpresivamente que no esperábamos, situaciones que de repente llegan de un día para otro que no lo esperábamos. El velar y orar nos va a mantener despiertos. No nos van a tomar las cosas por sorpresa, sino que vamos a saber: ya viene esto, Dios me estuvo mostrando esto, yo siento que tengo que estar preparado en esta área. Porque cuando uno ora y vela, Dios nos prepara para que no nos agarren por sorpresa las cosas que vienen de repente. ¿Dónde dice eso? Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabes cuándo vendrá una situación sorpresiva, cuándo vendrá algo de repente, de un día para otro. Todo cambia, pero cuando velamos y oramos vamos a estar listos, vamos a estar preparados, vamos a estar apercibidos, vamos a ver, a discernir cuáles son los tiempos, qué es lo que está por venir. Y si nos viniera algo de sorpresa, si tenemos una vida constante de velar y orar, vamos a estar preparados para enfrentar cualquier situación que se nos avecine. Es por eso la importancia de velar y orar es sumamente grande. Fíjese bien, velar y orar nos dará fuerza para vencer la carne. Fíjese bien, ahí es de donde viene nuestra fuerza, del velar y orar.
No solo de orar, velar y orar. Marcos capítulo 14, versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere vencer la carne. Velar y orar constantemente. ¿Cómo es que nosotros velamos? De forma práctica, ¿cómo velamos? ¿Cómo oramos? Lo escuchamos mucho, velar y orar. ¿Y cómo es que lo hacemos prácticamente? Vamos viéndolo. Para velar y orar tenemos que hacerlo en una de las vigilias de la noche. La noche tiene 4 vigilias, 3 horas cada una, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 de la noche a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Son las 4 vigilias de la noche, de 6 a 9. Acuérdese que el día de los hebreos empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Y la noche empezaba a las 6 de la tarde y terminaba el siguiente día a las 6 de la mañana. Entonces, en la noche está compuesta por esas 4 vigilias, de 3 horas cada una, de 6 a 9, de 9 a 12 de la noche, de 12 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Cuando Jesús nos dice velad y orad, está hablando de que en ese rango de las vigilias de la noche tenemos que pasar tiempos de oración. Tenemos que pasar tiempos despiertos, donde ya no hay actividad del día, donde tus responsabilidades ya se terminaron, donde ya terminaste de atender a los clientes, de atender el trabajo, de atender esto, de atender lo otro. Ya cuando mengua la actividad del día, dedica tiempos para estar con Dios, para escuchar a Dios, para hablar con Dios, para pedirle al Señor. Ahí esos tiempos dedícalos para Dios. En ese tiempo tienes que dedicárselo para Dios. Fíjese lo que dice el libro de Lamentaciones capítulo 2 versículo 19. Lamentaciones 2:19 dice: levántate. Cuando uno está dormido en la noche, levántate. Dice: da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Pero dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Es un llamado desde el Antiguo Testamento, es un llamado a velar, es un llamado a orar. Jesús espera de nosotros que pasemos tiempos de oración, pero también que lo pasemos en este periodo de tiempo de estar velando, estar despiertos. Mucha gente pasa mucho tiempo dormida. Y no estoy en contra del descansar, es necesario el descanso, pero necesitamos estar despiertos, velando, orando, porque es ahí cuando ganamos las batallas, cuando ganamos grandes victorias. Antes de que salga el sol, usted pelea sus batallas en oración, y ya cuando usted salga al día a trabajar, a hacer sus labores, sus responsabilidades, usted ya va con la victoria en la mano. Usted ya nomás va a recibir el milagro, usted ya nomás va a caminar en victoria, usted ya va a ver nomás la bendición de Dios. Pero usted ya peleó la batalla en la oración en la noche, y usted ya nomás va a recibirla en el día. Es importante velar y orar. ¿Cómo más es que velamos? ¿Cómo más es que oramos? Entonces, de forma práctica, tenemos que en la noche, en las vigilias de la noche, ahí tenemos que dedicar tiempos para la oración, para estar con Dios todos los días, constantemente. Irnos más tarde a dormir o levantarnos más temprano en el día para estar con el Señor. ¿Cómo más velamos y oramos? Para velar y orar debemos de estar alertas. Tenemos que notar, fíjese bien, es algo muy práctico, las preocupaciones y los problemas que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. A veces de repente nos preocupamos por un hijo, nos preocupamos por la situación que está viviendo aquella persona, nos preocupamos por la situación que está viviendo. De repente viene una preocupación que el Espíritu Santo pone en el corazón, quizás por las finanzas, quizás por la salud de tal persona, quizás por esto, quizás por lo otro. Esas preocupaciones o esos problemas que hay, nosotros tenemos que poner atención y estar alertas y tomarlos. Si Dios los pone en nuestro corazón, aunque todavía no se vean, si pone esa preocupación en nuestro corazón, tomarla, y en la noche, cuando es tiempo de velar y orar, ahí empezar a orar.
Esas preocupaciones, la salud de un hijo, la salud de nuestros padres, las finanzas, el problema en la ciudad, esto, lo que está pasando, tomarlo y en la noche, que es tiempo de velar y orar, ahí empezar a orar. Señor, yo te pido por la salud de mi hijo, yo te pido por la salud de mi hija, yo te pido por la salvación. Señor, guarda, Señor, a mi cónyuge que salió a trabajar, Señor, guarda. Y estar en la noche, estar orando. Esa es una forma práctica de velar y orar. Hacerlo en las vigilias de la noche, y las preocupaciones, los problemas que hay evidentes, tomarlos, y en la noche, que es hora de velar y orar, estar orando por eso, estar orando por eso, y Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Tenemos que orar conforme la palabra de Dios. La salud es parte es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que Dios provea nuestras necesidades es la voluntad de Dios para nuestra vida. La paz de Dios sobre nuestra casa es la bendición de Dios, es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que nuestra familia esté unida, esté bendecida, es la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que orar todo eso que Dios tiene para nosotros en las vigilias de la noche, estar orando y orando una y otra vez, y Dios va a hacer cosas grandes y cosas poderosas. El velar es una arma poderosa para vencer las circunstancias. Y nosotros también, para velar y orar, fíjese bien, esto es muy práctico. Para velar y orar debes de creer en los sueños y en las visiones que Dios te dé. Hay veces que estamos descansando, dormidos, y Dios trae un sueño a nosotros. Debemos de creer que esos sueños vienen de Dios, tomarlos y empezar a orar al respecto. Empezar a orar. Biblia para eso. Daniel tuvo una visión, y en esa visión vio un problema, y eso lo movió a él a estar orando y velando durante 21 días. Estar orando por lo mismo hasta que recibió la respuesta. Entonces nosotros tenemos que creer en los sueños que tenemos, en las visiones que Dios nos da. ¿Por qué? Porque si en el sueño vemos un peligro inminente, si en el sueño vemos una situación, y hay veces que lo sueña uno y se despierta uno del sueño y está agitado, es tiempo de creer en eso y ahí empezar a orar. Señor, yo te pido por mi hijo, yo te pido que lo guardes, yo te pido que lo bendigas, Señor, yo te pido por mi cónyuge, Señor, yo te pido por las finanzas, Señor. Tenemos que creer lo que Dios nos habla a través de los sueños, a través de las visiones, y orar en las vigilias de la noche por eso. Esto es una forma práctica de cómo velar, de cómo orar. Estoy enseñando que tenemos que hacerlo en las vigilias de la noche. Tenemos que hacerlo en base a las preocupaciones que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, o en base a los problemas que estamos viendo, y orar en eso en la noche. Tenemos que también orarlo conforme a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios son planes y pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Y también tenemos que creer en los sueños que Dios nos da, creer que vienen de Dios y orar por eso. O si viene un sueño de bendición, soñó que Dios le bendecía, ore por eso, despiértese y ore. Señor, esa bendición llegará a mi vida, esa bendición llegará a mi familia, esa bendición. Tenemos que creer como que Dios nos incita, Dios nos lleva, Dios nos dice por qué orar, nos guía por qué orar, y hacerlo. Tenemos que hacerlo. Dios bendice el velar y el orar, tiene grandes bendiciones, nos ayudan a salir adelante. El velar y orar es muy importante, es parte de la vida del creyente, es parte de la vida del cristiano. Tenemos que velar, tenemos que tener una devoción a Dios. Y hay algunas características que yo creo que debemos de tener o de desarrollar para poder velar y orar. Y una de estas cualidades que debemos de desarrollar para orar todos los días, número 1, necesitamos diligencia para orar cada día. Pídasela a Dios. Necesitamos ser diligentes. Hace falta ser diligente para dormirse temprano y levantarse temprano, para poder orar. Si no se duerme temprano, no se va a levantar temprano para orar. Estoy siendo muy práctico. Tenemos que ser diligentes para dormir temprano y poder levantarnos temprano y orar. La gente que se duerme tarde no se puede levantar temprano, batalla mucho, lucha mucho para levantarse temprano. Muchas personas se distraen con el celular, con esto, con otro, y eso hace que se vayan a dormir muy noche y después no se pueden levantar de mañana. Están batallando y no pueden velar, no pueden orar, se distraen con una cosa, se distraen con otra, se distraen con un pendiente, se distraen con el teléfono, se distraen con otra cosa, y en la mañana no se pueden levantar a velar y orar, y les es robada la impartición de Dios, les es robada la bendición de Dios. Necesitamos velar y orar. Tenemos que ser diligentes para irnos temprano a dormir y levantarnos temprano el siguiente día. Y si por alguna razón no se pudo dormir temprano,
esfuércese por levantarse temprano, pero lo mejor es ser diligente y dormirse temprano para levantarse temprano y orar en las vigilias de la noche. Hebreos, fíjese lo que dice Hebreos 6:12 al respecto. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sabe cómo lo logran? ¿Sabe cómo esos hombres y mujeres de Dios han podido alcanzar las promesas? ¿Sabe cómo el creyente que ha vivido las promesas de Dios, sabe cómo las ha alcanzado? Orando de mañana, buscando, orando, velando y orando, velando y orando. Ahí es donde usted demuestra su fe. Ahí es donde usted demuestra su paciencia, la perseverancia en el velar, en el orar, velar y orar, velar y orar. Esa es la forma. Todo siervo de Dios, toda mujer, todo hombre que ha alcanzado una promesa de Dios, que parecía difícil, que era un milagro, que se necesitaba algo sobrenatural para recibir esa promesa de Dios, pero la ha alcanzado y ha tenido la victoria. ¿Sabe cómo la ha alcanzado? Velando y orando. Esa es la forma. Y la Biblia nos dice: no seas perezosos, sé imitador de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron, heredaron las promesas. No debemos de ser perezosos. Tenemos que levantarnos a orar. Tenemos que levantarnos a pedirle al Señor que cumpla su palabra. Tenemos que levantarnos a pedirle al Señor que cumpla sus promesas. En una parte de la escritura dice: hazme recordar. Dios le gusta, Dios nos dice: hazme recordar lo que te prometí, hazme recordar lo que hablé acerca de ti, hazme recordar lo que te dije que iba a hacer en el futuro, házmelo recordar y yo lo voy a responder y yo lo voy a contestar. Pero tenemos que levantarnos e imitar a aquellas personas que han alcanzado las promesas de Dios. ¿Sabe cuál es su comportamiento? ¿Sabe cuáles son las acciones de aquellos que alcanzan las promesas de Dios? Velar y orar. Y nos dice el escritor de Hebreos: imítalos, no seas perezoso, levántate, imita a esa gente y ponte a orar. Levántate a orar y levántate a velar, y a orar y a velar, y vas a alcanzar tú también las promesas de Dios. Amén. Tenemos que velar y orar. Necesitamos diligencia para velar y orar cada día. No dejemos un día orar sin cesar, que no haya un día en que paremos la oración. Todos los días oremos y velemos. ¿Sabe qué más necesitamos? Necesitamos fe para poder orar cada día. Los hombres de fe oran. Los infieles no oran, pero los fieles a Dios oran todos los días. Están orando. La gente de fe es gente de oración. La gente de fe es gente que está orando. Quien sea, fíjese bien, no importa quién sea, cualquiera, quien sea, no importa. Cualquiera que esté solo en su habitación, dedicando tiempos para orar, ese hombre o esa mujer, ese joven, ese anciano, es un hombre de fe, es una persona de fe. Cualquiera que dedique tiempos para orar en su cuarto, en su habitación a solas, esa persona tiene fe. Y esa fe atrae la bendición de Dios. Esa fe abre los cielos. Esa fe desata milagros. Esa fe mueve la mano de Dios a nuestro favor. La gente de fe ora todos los días. Necesitamos desarrollar esa fe orando cada día. También necesitamos persistencia para poder orar cada día. A veces necesitamos orar por largas horas acerca de un asunto. Hay asuntos que quizás, lo voy a decir de esta forma, hay asuntos que se necesitan pedir. Hay otros que necesitamos llamar. Hay otros que necesitamos buscar. Pero dependiendo qué asunto, habrá asuntos que con 5 minutos de oración se puedan resolver. Habrá asuntos que con media hora de oración se puedan resolver. Pero hay a veces que tenemos que durar largos periodos para poder ver la mano de Dios. Yo he visto que el periodo de 1 hora de oración trae grandes respuestas. Muchas cosas, muchas peticiones, muchas circunstancias, Dios las responde con el periodo de 1 hora de oración, enfocados en pedir solamente eso. 1 hora es poderosa. Recuerda al Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a los que se llevó a sus más cercanos y les dijo, los dejó orando y él se fue a orar en el Getsemaní. Cuando regresó les dijo, ¿no pudieron velar conmigo 1 hora?
los dejó orando y se fue a orar él otra vez más y volvió la segunda vez y volvían, están dormidos. Y les dijo, no pudieron velar una hora. Se fue Jesús a orar otra hora más, duró 3 horas orando Jesús en el Getsemaní. Y volvió y estaban dormidos y les dijo, ya despiértense, ya terminó esta vigilia, vamos a lo que sigue, porque el que me entrega ya viene en camino. Pero Jesús ya tenía 3 horas de oración, de velar y orar 3 horas, y eso lo hizo a él caminar en la voluntad de Dios, fortalecerse para ir a la cruz, para ganar la victoria más grande de todos los tiempos. Pero fíjese bien, el periodo de 1 hora es muy importante. Yo a veces agarro mi teléfono y marco, son las tales horas de la noche, tales horas de la mañana, y digo, 1 hora voy a estar orando por este asunto en particular. Y yo he visto que cuando le dedicamos 1 hora a un asunto en particular, no más, por eso no es orar por muchas cosas. Sí, se puedan hacer, tenemos que dedicar 1 hora por orar por muchas cosas, pero hay asuntos particulares que si usted les dedica 1 hora solo por ese asunto en particular, muchos asuntos de los que vivimos día a día, Dios responde con milagros cuando le dedicamos 1 hora a orar por un asunto. Solo por ese asunto, estar orando. Si es la salud de alguien, estar orando 1 hora por la salud del muchacho, por la salud de la muchacha. Si es un asunto de finanzas, estar orando. Ese mismo día usted va a ver respuesta de Dios. Hay muchos de los asuntos, claro, hay asuntos que necesitan más oración, pero muchos de los asuntos cotidianos, muchos de los asuntos que podemos enfrentarlos, muchas de las dificultades que a lo mejor nos podemos enfrentar como familia en nuestras vidas, si usted le dedica el periodo de 1 hora nomás a orar por eso, solo y exclusivamente a orar por eso, usted ese mismo día va a ver grandes respuestas de Dios. Yo lo he comprobado una y otra vez. Y hay una necesidad, hay una situación, y dedicamos temprano, nos levantamos a orar un periodo de 1 hora solo por eso, sin desenfocarnos, sin pensar en otra cosa, sin orar por nada más que por eso. Y en el día, en ese mismo día, vemos grandes cosas que Dios empieza a hacer. No es algo que yo leí por ahí, es algo que hemos vivido, es algo que vivimos constantemente. Yo le digo, ore, vele, el poder de la oración, la persistencia es poderosa. Debe de ser usted infatigable en su oración. Infatigable en su oración. Debe de ser incansable en su esfuerzo por orar. Se lo repito, debe de ser infatigable en su oración. Debe de usted desarrollar el ser incansable en su esfuerzo por orar. Claro, el orar por periodos largos de tiempo, por ejemplo, el periodo de 1 hora por un solo asunto, lleva tiempo desarrollarlo. Pero yo le animo, empiece a desarrollarlo hoy. Empiece. Voy a orar por este asunto enfocado 10 minutos. Solo por eso, sin orar por nada más, sin distraerme 10 minutos. Después oré 15 minutos. Después media hora por una sola cosa. Hasta que cuando usted logre el periodo de 1 hora por una sola petición, sin desenfocarnos, por una sola petición, 1 hora, usted va a empezar a ver respuestas milagrosas. Ese mismo día. Velar y orar. Tenemos que desarrollar esa persistencia y Dios va a hacer cosas maravillosas. ¿Cómo más? ¿O qué más debemos desarrollar en nuestra vida de oración? La osadía. El Espíritu Santo nos hace osados. El Espíritu Santo nos hace valientes. Él nos hace que tengamos osadía. Muchas veces nos da vergüenza de pedir lo que realmente queremos o lo que realmente creemos que necesitamos. Y le pedimos a Dios otro tipo de cosas. Pero yo quiero decirle, sea osado, quítese la vergüenza y pídale a Dios lo que está en su corazón. Quítese la vergüenza y pídale a Dios lo que usted está, la necesidad que usted está viendo. No importa que sea salud, no importa que sea dinero, no importa lo que esté necesitando, lo que esté queriendo, pídaselo a Dios. Sea osado, quítese esa vergüenza, porque Dios escucha nuestras oraciones y las empieza a responder. No tenemos lo que necesitamos muchas veces porque no lo pedimos. No tenemos lo que queremos muchas veces porque no lo pedimos. Pero esfuércese, sea osado y hable, sea transparente con Dios. Dígale lo que esté en su corazón. Ore por eso, sea osado, sea atrevido en su oración. Vaya, y disculpe la expresión, sea desvergonzado pues. Y pídale a Dios lo que realmente usted quiere. No le dé vergüenza expresar lo que hay en su corazón en oración. Pídaselo al Señor, porque Dios escucha esa oración y Dios también la responde. Y para ir cerrando,
Para ir cerrando, quiero ver algunas formas de orar correctamente. Fíjese bien, según el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, la mayoría de nosotros lo conocemos. Si no, estudien en su casa. Mateo capítulo 6 es una oración preciosa, es un modelo de oración. Y aquí hay algunas cosas por las que nosotros también debemos de orar, y creo que nos van a ayudar en nuestra vida de velar y orar. Hay personas que dicen: ya no sé por qué orar más. Sí, tengo que velar, tengo que orar, pero ¿y ahora por qué oro? Estoy tan bendecido. Bueno, vamos a ver algunas cosas por las que podemos orar, que va a ser de bendición para nuestra vida. Amén. Número 1, ¿qué dice Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Entonces, número 1, ¿por qué nosotros tenemos que orar? Dedique tiempo a orar por la obra de Dios. Vamos, no seamos egoístas. Hay veces que nomás oramos por nosotros, por nuestras necesidades, por lo que queremos, por lo que necesitamos, pero debemos de orar por la obra de Dios. Venga tu reino. Oremos por la iglesia, oremos por los ministros, oremos para que las almas se conviertan, oremos para que la gente se llene del Espíritu Santo, oremos para que aquella persona que ya sabemos que a lo mejor está pasando por una enfermedad sea sana. Oremos por la obra de Dios. Venga a nosotros tu reino, dice Padre Nuestro. Así comienza. Oremos no solo por nosotros, oremos no solo por nuestras necesidades. Hay muchas otras necesidades en la obra de Dios que se requieren. Oremos por la iglesia, oremos por la obra de Dios, oremos para que el reino crezca, oremos para que el reino de Dios se establezca, se expanda. Oremos que nuestra ciudad se convierta, que oremos que la gente venga a los pies de Cristo, oremos que sus almas sean salvas. Oremos, no oremos solo por nosotros, oremos también por la obra de Dios. Dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Tenemos que orar por la voluntad de Dios, ¿sabe? Tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga. Tenemos que pedirle: Señor, hágase tu voluntad en nuestra vida. Es tan importante orar por la voluntad de Dios que Jesús en el Getsemaní pasó 3 horas orando por la voluntad de Dios. Qué importante es. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesús no le hubiera invertido 3 horas en el Getsemaní orando por la voluntad de Dios, que era que Jesús fuera a vencer en la cruz del Calvario al diablo y a toda la maldad, porque Jesús, su carne, no quería ir a la cruz, pero la voluntad de Dios esa era, que Él fuera a la cruz, porque ahí iba a tener la victoria más grande de todos los tiempos. Pero si Jesús no hubiera orado por la voluntad de Dios esas 3 horas, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que si Él no hubiera orado para que la voluntad de Dios se hiciera, quizás no se hubiera hecho. Sino, ¿para qué orar por la voluntad de Dios? Jesús nos enseñó en el momento más crítico de su vida a dedicarle tiempo a orar por la voluntad de Dios. Si no oramos por la voluntad de Dios, las circunstancias nos van a alejar de ella. Si no oramos para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, en nuestra familia, las circunstancias nos van a alejar de la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que se haga su voluntad en nuestras vidas. Muchas veces vivimos cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos orado que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Tenemos que orar por la voluntad de Dios. Cada día dedique un tiempo: Señor, que tu voluntad hoy se haga en mi vida. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Todos los días pida la voluntad de Dios y entonces se hará, porque Dios escuchará la oración. Pero tenemos que pedirle, tenemos que orarlo. Es un punto por el cual debemos de orar. Pedir la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Oremos por la voluntad de Dios cada día para que se cumpla. Amén. Tenemos que orarla. ¿Qué más? Cada día, dice el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día dedica un tiempo para pedirle a Dios, para orar a Dios por dinero, por comida, por ropa, por el trabajo, por buena salud. Cualquier necesidad que usted tenga, dedica un tiempo todos los días para orar por eso. Hay gente que dice: ¿cómo le voy a orar a Dios pidiéndole dinero? Sí, el pan nuestro de cada día, el pan se necesita pagar con dinero. Pídale al Señor: hoy, Señor, dame un cliente. Si usted tiene negocio, dame un cliente, porque necesito pagar las cuentas, el pan, la ropa de los niños. Ahí viene el frío. Pídaselo al Señor. Pídale al Señor la ropa para abrigarse, la chamarra. Pídale al Señor, necesita medio de transporte. Pídaselo al Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Las necesidades que usted tenga, pídaselas a Dios cada día.
Cada día en fe, vaya Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Vaya y pídaselos a Dios. Es algo que debemos de pedir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dos cosas más que es bueno que oremos. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, cada día tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Todos los días fallamos, todos los días metemos la pata, todos los días fallamos en pensamiento, en palabra, en acciones. Todos los días nos equivocamos. Cada día vayamos a Dios y pidamos perdón. No se crea una persona perfecta. Por favor, no crea que usted es una persona buena. Al contrario, créase necesitado, créase que es pecador y necesita a Dios. Cada día necesitamos ir a Dios y pedirle perdón por nuestras fallas. Señor, hoy ofendí a tal persona. Señor, hoy me equivoqué acá. Señor, hoy hice esto. Señor, perdona mis pecados. Si creemos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos pecamos todos los días, y todos los días tenemos que decirle: Señor, perdona mis errores, perdona mis faltas, perdóname, Señor, porque te he fallado. Pídale perdón a Dios cada día. Es algo que nosotros tenemos que tener, esa actitud diaria, reconocer que no somos perfectos, necesitamos a Dios y su perdón para que Él nos libre y nos perdone de todo mal. ¿Qué más tenemos que orar? Tenemos que orar contra el mal. Dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos del mal, dice el Padre nuestro. Líbranos del mal. Tenemos que orar contra el mal. Tenemos que atar el mal, tenemos que maldecir al diablo y a sus demonios, tenemos que levantar murallas de protección para que el mal no nos toque. Tenemos que bloquear las sorpresas de Satanás, tenemos que atar a los demonios, atar a Satanás, tenemos que atar a los ángeles caídos, tenemos que atar a todo mal. Tenemos que atar a los espíritus de animales, tenemos que atar a las entidades. Fíjese bien, le estoy enseñando algo muy interesante. Tenemos que atar a las entidades y a las criaturas que se ocultan en los árboles y en las sombras que puedan estar cerca de la casa. Sabía que hay entidades de mal que se ocultan en los árboles y ahí están escuchando, y ahí están apercibidos. Cuando puedan y quieran atacar, van a atacar. Pero nosotros tenemos que atarlas, tenemos que atar todas esas entidades, tenemos que maldecir las obras de oscuridad. Dios escuchará nuestras oraciones. Ate, paralice. Yo ato todo mal, yo ato todo diablo, toda enfermedad no entra en mi casa. Yo levanto muro y contramuro a favor de mi casa. La enfermedad no nos tocará, la maldad no nos tocará. Yo cubro a mis hijos, yo cubro a mi esposa, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo los cubro, yo ato toda enfermedad, yo paralizo toda contienda, toda pelea, y empezar a atar, empezar a quebrantar todo diablo, maldecir toda obra de Satanás. Dios escuchará nuestras oraciones y desde el cielo Él atará la obra del diablo en la tierra. Tenemos que atar el mal, tenemos que orar contra el mal y desatar bendición sobre nuestras vidas. Algo que hemos aprendido es hablar las promesas de Dios. Ore, velando y orando, hable lo que Dios habló sobre usted. Declare las promesas de Dios. Empiece a orar, bendiga su vida. Yo bendigo mi casa, yo bendigo mi familia, yo bendigo mis hijos, yo bendigo mis finanzas, yo bendigo nuestra salud. Yo declaro que mi familia camina en armonía. Yo declaro que en mi familia hay paz, hay bendición, hay tranquilidad. Y ore bendición sobre los suyos, sobre usted, sobre su casa, sobre su trabajo. Ore bendición. Son cosas que nosotros tenemos que orar. Son cosas que nosotros tenemos que estar pidiéndole. Jesús prometió grandes cosas a aquellos que oraban. Jesús prometió responder a todos los que oren con fe. Jesús prometió dar buenas cosas a quienes se las pidieran. Jesús prometió dar aquello que fuese pedido en oración en su nombre. Jesús prometió responder a aquellos que persistan en oración. Hay grandes promesas para aquellos que se levantan en oración. Yo le animo a velar y orar. Velar y orar. Y yo quiero orar. Quiero cerrar este tiempo con una oración. Quiero orar por ustedes para que el espíritu de oración, de intercesión venga sobre nosotros. Una unción para orar. Y también quiero orar por sus necesidades. Y quiero orar por cada uno de ustedes. Amén. Quiero bendecirle. Y vamos orando en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que nos está viendo, a cada varón. Yo te pido, Señor, que el espíritu de gracia y de oración, Señor, un espíritu de oración, un espíritu de intercesión,
venga sobre aquellos que nos están viendo el día de hoy. Ahora sobre sus cabezas la unción de oración, la unción para orar. Ahora cae sobre ellos en el nombre de Jesús. Ahí donde está, levante sus manos y diga: Señor, dame la unción para orar, dame una gracia para velar y orar. Ahora viene espíritu de oración, viene, invade cada vida, invade cada hogar para orar. Invade espíritu de oración, llena cada casa. Espíritu de oración, llena cada vida, llena cada persona. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora la habilidad para orar por largos periodos de tiempo, la unción de oración, la unción para velar cada día, para orar, para dedicar tiempos en la noche y orar, en la mañana y orar, viene sobre usted. Ahora se activa la oración, se activa la fe para orar, se activa ahora su vida en el nombre poderoso de Jesús. Yo le bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo su vida, bendigo su salud. Toda aquella persona que esté enferma, Señor, toca su cuerpo y sánala ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toda persona, una persona que tiene un dolor en el hombro izquierdo, en el nombre de Jesús, venga la salud sobre su hombro ahora en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por toda persona que tenga problemas en su cuerpo, toda enfermedad es sana ahora, toda aflicción se quebranta, toda aflicción se quiebra, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Se va todo dolor de cabeza, todo dolor de cuerpo, se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo COVID-19 se seca, se va de los cuerpos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo cada persona, cada familia que nos está viendo, sea sano en el nombre de Jesús, sea sano. Señor, aquellos que necesitan provisión financiera, Señor, yo te pido, responde, Señor, su necesidad, responde a su oración, Señor, provee, Señor, lo que necesitan, provee las necesidades, provee el pan de cada día, provéelo, Señor, provéelo, provee las necesidades en el nombre poderoso de Jesús, provéele, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo las familias, bendigo los hogares, bendigo cada persona que nos está viendo. Bendigo la salud, bendigo las finanzas, bendigo las familias. En el nombre de Jesús declaro que usted es bendito, que los cielos se abren sobre su vida, que usted estará arriba y no estará abajo, que será cabeza, que no será cola, que usted siempre irá adelante y no atrás, que su arteza de amasar siempre estará llena, tendrá para dar, tendrá para repartir y nunca tendrá la necesidad de pedir prestado. Yo le bendigo en el nombre de Jesús, siempre será fuerte y nunca será débil. Yo le bendigo en el nombre de Jesús, será saludable y nunca enfermizo. Yo le bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Le bendigo su vida, su salud, sus finanzas, su familia. Le bendigo en esta hora en el nombre de Jesús, pero sobre todo le bendigo para que la gracia de orar esté sobre usted. Velar y orar en el nombre de Jesús, y puedo ver que las más grandes bendiciones y las más grandes victorias vendrán sobre su vida en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Le esperamos este domingo a las 11 de la mañana con una predicación poderosa de nuestros pastores Servando y Karime Villazón. Domingo a las 11 por este canal de Facebook. Lo esperamos y Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Velar y orar y verá los cielos abiertos sobre usted. Bendiciones. Dios les bendiga. Rescató, que me
único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, siempre cantaré. Dile: lo único que quiero.